Un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Desde Colombia para el mundo entero, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar como por ir mirando escuelas. ¿Qué de las escuelas es donde nace el pensamiento, que luego se hace práctica y que motiva a un individuo a matricularse con algún sistema que de alguna manera llene sus expectativas en razón a su vida de fe? Porque desafortunadamente las personas queremos hacer que la religión se ajuste a mi deseo, a mi manera de ver, creer, pensar, vivir. Entonces ahí entra a jugar un papel muy importante en la escuela. Y hay una escuela que es dogmática, por ejemplo. Y en esa escuela dogmática caben un sinnúmero de comunidades que utilizan el nombre de Cristo para captar miembros y fortalecer sus grupos, a hacerse llamar cristianos, aunque su forma de expresión de la fe deje mucho que desear en la práctica, ¿no? Entonces ahí encontramos movimientos como el catolicismo, como el mormonismo, como el calvinismo, el luteranismo, un sinnúmero de comunidades como los rusellistas y un número muy importante. Y cuando hablo de esa escuela me refiero a aquellos que ponen por encima de la palabra el concepto del pensamiento de dicha escuela. Entonces, para hacerlo más simple, todos tienen la Biblia. Todos saben leer San Marcos 16:15. Es más, hasta lo recitan. Todos saben leer Hechos 2:38. Todos saben leer, o han leído, o han escuchado Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 19, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 6, donde se hace alusión acerca del punto de partida del cristianismo, que es el bautismo. Porque ese es el punto de partida. Si usted va a la iglesia católica normal, pues ellos dicen que el niño hay que bautizarlo. Y por eso bautizan los niños. Y le colocan unos presuntos padrinos para que estos se hagan responsables de inculcarle los valores de su religión a aquel en el desarrollo de su vida, en ausencia de sus padres. La escuela tomasista, a diferencia de este pensamiento católico generalizado, en su dogma plantean que el niño se debe de bautizar para recibir las bendiciones de los padres, de la manera que la descendencia de Abraham, a través de la circuncisión, alcance a los hijos. Es bien interesante. Y resulta que leen la Biblia y la Biblia dice todo lo contrario. Ellos practican el bautismo como punto de partida de fe, pero lo hacen de una manera que dogmática, no como dice la Escritura. Por eso estaba diciendo al principio que cuando las personas ponen por encima el dogma y hacen a un lado la palabra, les sucede exactamente lo que le pasó al pueblo israelita, que pusieron por encima las tradiciones, el dogma, que se inventaron en el ejercicio de su presunta fe en el único Dios, a la verdadera esencia de lo que en sí enseñaba la ley. Por eso en San Marcos capítulo
7, verso 6 en lo adelante, Jesús dice que bien profetizó de ellos el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? El dogma, mandamientos de hombres. Entonces aquí viene, y quiero compartirle esta experiencia y compartirla con todos. Algún día estaba yo dando enseñanza en el Instituto Bíblico y ha venido una comisión de una universidad muy prestigiosa en Bogotá para que vaya uno de los docentes del Instituto Bíblico a su universidad y plantee 10 diferencias entre católicos y pentecostales de nuestra fe. Hago esa aclaración porque dentro del ramo llamado pentecostales hay muchas corrientes, entre ellas algunas que son de carácter satánico, porque piensan en, ¿qué te digo yo? Profundizan en pensamientos que van hasta el ocultismo, por ejemplo, cosa que la iglesia nuestra no participa ni comparte. Y allí se plantearon diferencias como, por ejemplo, ¿por qué los pastores se casan? Era uno de los interrogantes. ¿Qué hacían ellos o qué Claro, usted planteaba? Que yo planteaba ante los interrogantes de ellos. Yo expuse a grandes rasgos 10 diferencias, ¿sí? Entre ellas, el bautismo para los adultos, ¿en qué nombre? ¿Por qué los pastores se casan? ¿Por qué no adoramos a María? ¿Por qué no participamos de la Eucaristía como ellos la plantean? ¿Por qué no creemos en el purgatorio? 10. Terminada la ponencia, entonces se abre el debate. Entonces vienen las preguntas. Y recuerdo que ahí estaba Monseñor. Y me llamaba mucho la atención la reacción de él frente a la explicación que yo pues planteaba desde la Biblia. Entonces él se paraba de su sitio y decía: no, pero es que vea, yo tomaba la Biblia católica y le decía: ¿esta es la que ustedes predican? ¿Sí o no? Sí. Y le decía: bueno, no le voy a decir lo que yo digo, le voy a decir lo que la Biblia dice. Es necesario que si alguno anhela ser obispo, debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonesta, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo digo yo, lo dice la Biblia. Ah, pues que la Biblia. Entonces yo no estoy atacando a la persona, simplemente estoy diciendo lo que la Biblia que ustedes dicen que predica, dice. Y esto lo hacía para mostrarles la diferencia que hay entre esas dos escuelas. Porque nosotros venimos de una escuela de la libre interpretación. Ellos vienen de una escuela dogmática. Hay que creer como dice su líder. Las directrices de ellos vienen de su autoridad suprema que está en Roma. Pero en el campo nuestro es diferente. Aquí nadie está llamado ni obligado a creer como dice, por ejemplo, el presidente. Él es un hombre de Dios, es nombrado por la asamblea de pastores, pero los cristianos, desde el pastor hasta el más humilde creyente, tiene acceso a la palabra y cree como dice la palabra. Y ahí es donde se marca la diferencia entre el dogma y la libre interpretación, pues ya está escrito. Todas las escrituras son divinamente inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y ninguna de las escrituras es de interpretación privada. Entonces, eso es lo que va a ser la diferencia entre el dogma y la libre interpretación a la cual dentro de nuestra comunidad tienen acceso todos los cristianos. Amén. Y en ese campo del dogma
Entonces, si miramos solamente desde allí, de aquella comunidad que se llama católica y que es muy numerosa, hay unos abismos impresionantes. La Biblia dice que el ministro debe ser casado, ellos dicen que tiene que ser soltero. La Biblia dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Ellos en su dogma dicen que es para quitar el pecado original o transmitirle la bendición de los padres a los hijos. La Biblia dice que solo hay dos lugares, cielo e infierno. Ellos dicen que hay cielo, infierno y purgatorio, y en el reciente pasado había otro que llamaban el limbo. Un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido. De seguro será de gran bendición para tu vida.